Continuamos con usted transmitiendo las noticias del Congreso desde Jicotencatl número 9 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Sede alterna debido a las circunstancias extraordinarias que se están viviendo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde transmitimos este espacio informativo. Mire, hay un tema en el Congreso que durante esta 64ª legislatura escuchamos recurrentemente por parte de los presidentes de las mesas directivas, ahora las presidentas, por parte de presidentas y presidentes de órganos de gobierno, de comisiones, incluso cuando se convoca se habla del concepto Parlamento abierto. ¿Qué significa esto? Yo me lo he preguntado durante varios días, en varios momentos, y bueno, para que nos explique un poco más es que hemos invitado a Noticias del Congreso a María del Carmen Nava-Polina, que es especialista en temas de transparencia y Parlamento abierto. María del Carmen, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Noticias del Congreso. Encantada de estar con ustedes, muchas gracias por la invitación, Laxmi. Explícanos a ciudadanas y ciudadanos que estamos en el canal del Congreso y que nos están viendo en la República Mexicana, donde algunos congresos de las entidades, tú también los has estudiado, ya hablan de este concepto, Parlamento abierto. ¿Cómo podemos entenderlo los ciudadanos cada vez que nuestro diputado, nuestra diputada, nuestro senador, nuestra senadora nos dice, es que voy a hacer un ejercicio de Parlamento abierto? Mira, el Parlamento abierto se empezó a delimitar con una presentación de la Declaratoria de Transparencia Legislativa en 2012. Okay. A nivel mundial, el 15 de septiembre se celebra el Día Internacional por la Democracia y ahí justo en 2012 se presentó la Declaratoria de Transparencia Legislativa por distintas organizaciones de sociedad civil literal a nivel mundial. Entonces se presenta esta declaratoria y a partir de ahí se lleva una narrativa de una exigencia de apertura en los parlamentos, en los congresos, en tal cual las instituciones legislativas. Okay. Entonces, en México, tal cual se presenta de las primeras actividades que se desarrollaron fue en el Senado de la República, justo, suscribieron el cumplimiento de esa declaratoria hace ya 2 o 3 legislaturas, por ahí de 2014. Después a nivel país, a nivel federal, también se hizo una firma de la Alianza por el Parlamento Abierto. Entonces, digamos, en la cual estuvo justo la Cámara de Diputados como testigo, el Senado, distintas organizaciones de sociedad civil, y entonces el organismo garante a nivel nacional era el IFAI, ahora INAI. Entonces, a partir de ahí lo que se hace es colocar este concepto de exigimos Parlamento abierto y ya está, digamos, colocado en el uso de los discursos, de las actividades mismas, está el fraseo de Parlamento abierto, pero todavía no acabamos como de terminar de socializar qué implica. El Parlamento abierto implica tener una actividad cotidiana, hacerla no solo a través de foros de incorporación de participación ciudadana en determinada discusión legislativa, sino también ser y cumplir con parámetros de integridad, de rendición de cuentas, de apertura en datos, de generar archivo, de generar memoria histórica en las instituciones. El Parlamento abierto también implica tener una nitidez en el uso de los recursos. En fin, es una serie de elementos que tenemos que ir observando si los congresos cumplen o no con ellos. Por ejemplo, en la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa se han hecho distintos índices de transparencia en los congresos de ciertos países de Latinoamérica con tal de tener un nivel de comparación y qué tan avanzado estamos en la apertura. Entonces, estamos reprobados. O sea, la última evaluación, o sea, vamos documentando cómo nos hace falta justo permear la transparencia legislativa, el Parlamento abierto, a través de la cotidianidad. También me explico, y justo porque estamos en el canal del Congreso, requerimos tener una difusión de la información de todas las actividades que se desarrollan, pero no solo en el Pleno ni en comisiones, también en la actividad que desarrollan los grupos parlamentarios, en la actividad que se desarrolla en los órganos de gobierno. La idea también es poder cumplir con el 100% de estándares de transparencia, documentar la toma de decisiones. O sea, la apertura en realidad
es una exigencia y va de la mano con el Estado democrático de derecho. ¿Por qué hablo del Estado democrático de derecho? Porque justo no podría haber apertura en regímenes que no son democráticos, que incorporen justo la participación ciudadana, pero también no solo la participación, sino la inteligencia colectiva. ¿Qué es esto de la inteligencia colectiva? Es que cualquier persona que se ha dedicado a algún tema pueda tener una aportación y se le incorpore a la toma de decisiones. Esto se puede ver no solo a nivel legislación, el Parlamento abierto no solo permea en cómo hacemos las leyes y cómo se discuten, sino también en cómo se ejerce la totalidad de las facultades legislativas. Por ejemplo, una de las facultades legislativas torales es la fiscalización, otra es las designaciones, o sea, tenemos cuáles son los estándares de apertura en los procesos de designación de funcionarios públicos. Y no solo de funcionarios, sino de consejos honoríficos, en fin, del tinglado del Estado que repercuta y se derive de una decisión legislativa. Entonces, estamos hablando que la apertura, o sea, en cualquiera de las instituciones del Estado, tiene que ser una manera de servicio público, una cotidianidad, no un evento aislado, ni un foro exclusivamente, ni la participación ciudadana, es toda una forma de ejercicio democrático. ¿Quién está midiendo, cómo podemos saber que hay un Parlamento abierto, que se están cumpliendo con estos indicadores que bien nos estás exponiendo? ¿Quiénes se dedican a medir estos asuntos? ¿Son organizaciones civiles? ¿Es un organismo del gobierno? ¿Quién mide estos parámetros? Hasta ahorita se ha tenido mediciones desde sociedad civil. Por eso refería, por ejemplo, la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa. También en México se hizo un grupo de organizaciones que en su momento se elaboraron 2 diagnósticos de cómo estamos en Parlamento abierto en los 34 congresos del país, o sea, es decir, los 32 de las entidades federativas y las 2 cámaras del Congreso Federal. Así contamos 34. Exacto, así contamos 34. Incluso se sumó entonces la Asamblea Constituyente y se realizó un diagnóstico sobre cumplimiento de Parlamento abierto en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Entonces, esta valoración del cumplimiento de Parlamento abierto se ha hecho desde sociedad civil hasta ahora. Claro, también ha empezado a haber ejercicios de evaluación de Parlamento abierto desde la academia, ¿no? Entonces, se presentó un observatorio justo el año pasado que lo elaboró la UNAM a través de Kenvik Puente junto con Isa Luna y el INAI. Entonces, se han venido, digamos, son esfuerzos que buscan justo visibilizar qué tanto nos falta en términos de apertura. Y hay enfoques distintos. Nos podemos enfocar, por ejemplo, en los 2 diagnósticos que te comentaba de la sociedad civil de la Alianza por el Parlamento Abierto. Se presentó un corte en 2015, otro en 2017, y en ambos se tiene pues, un promedio reprobatorio. ¿Qué implica eso? O sea, estamos hablando de 10 principios y casi 100 variables que se consideran. Y eso que solo es una primer aproximación. ¿Qué son esos 10 principios? Estamos también teniendo que evaluar, por ejemplo, la prevención de conflicto de intereses, que ahí se ve a través de la revisión de declaraciones de intereses, si hay un código de ética, por eso hablaba justo del elemento de integridad. Entonces, son cosas que se tienen que valorar. Otra es, por ejemplo, la parte de transparencia de la administración de los congresos en cuanto al funcionamiento, al organigrama, a la profesionalización. Otra es, por ejemplo, el elemento de datos abiertos. Eso en Congreso es realmente un parámetro al cual es un deseo, pero es poco visibilizado porque aún creo que el reto de los legislativos en el país es documentar y tener exhaustividad en la documentación del trabajo parlamentario completo, ¿no? Vemos también que el trabajo de las emisoras legislativas de los congresos
resulta fundamental para esto del Parlamento abierto. ¿En cuántos indicadores se propone esto de transmitir las actividades de legisladoras y legisladores, no solo del Congreso Federal, como lo hace, como bien lo apunta el canal Congreso, sino de los congresos del país? ¿Qué tan importante es esto? Vemos esfuerzos en Jalisco, ya en Oaxaca, que están transmitiendo por internet. Es una buena noticia que empiecen a aparecer estos canales de televisión, pero como bien indicas, centrados en los trabajos de los plenos. ¿Qué tanto ayuda esto al ejercicio del Parlamento abierto? Sí ayuda, por supuesto que facilita, porque se deben cumplir con parámetros de comunicación, con herramientas que permitan comunicar. Sin embargo, no solo tenemos que ser exhaustivos, no solo tenemos que estar limitado a un canal del Congreso en sí, sino también en el uso de redes sociales. ¿Por qué? Porque la idea es tener una difusión, pero también utilizar lenguaje sencillo. Eso es otro elemento de Parlamento abierto. ¿Cómo nos comunicamos? Uno, ¿qué comunicamos? ¿Cómo nos comunicamos? Si realmente la comunicación es objetiva o está sesgada por algún perfil partidista, o realmente se reporta la labor completa de toda la actividad parlamentaria. O sea, y a eso voy justo con no solo visibilizar el trabajo en el Pleno, sino también en el sistema de comisiones, en los centros de estudio. La mayor parte de los congresos en el país tienen un centro de estudios legislativos, pero no sabemos qué hacen, cuáles son sus productos, si realmente hay una interacción para enriquecer con las ideas de academia o de algún experto. Entonces, digamos, la comunicación sí tiene que ir permeada con esas características, o sea, del uso de tecnologías de la información, para poder llegar a más público. Y creo que no solo del uso de tecnologías de información, creo que porque también en ese parámetro tenemos que alcanzar a la población que nunca le hablamos, que son quienes actualmente no tienen acceso a tecnologías de información, como son adultos mayores, como es cierta población que no tiene acceso a una conexión en internet, pero que también justo la actividad parlamentaria y legislativa le compete en su vida diaria. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomen los legisladores pues van a repercutir en cuánto pagan tal cual de gasolina, cuánto pagan de servicios, en fin, o sea, sí se derivan en una vida, en lo que nos importa, en la cotidianidad. Claro. Entonces tenemos que ser capaces de poder hablarles a cualquier tipo de población, incluso en un lenguaje infantil para el caso de niñas y niños. Regularmente incluso utilizamos el término de lenguaje ciudadano, y creo que tenemos que dar un paso adelante para hablar de un lenguaje sencillo. Y no solo ciudadano, pues porque claro. ¿Y dónde está el resto de las personas que están menores de 18 años en el caso de México, ¿no? Entonces, todos estos elementos tocan el Parlamento abierto. Entonces, insisto, no solo es etiquetar, tener un logo, tener un canal, tener una narrativa, y en ese sentido sí hay ejercicios importantes en los congresos locales. Por ejemplo, en Jalisco incluso tienen una asistencia en línea cuando se entra al sitio web del Congreso de Jalisco, y donde facilitan información, responden en tiempo real. O sea, es una maravilla. Entonces, sí me parece que el reto aquí es poder conectar el Parlamento abierto con la necesidad de legitimar o empoderar la representación popular, porque de ahí se deriva todo, o sea, de una crisis de legitimidad permanente en los congresos, de poca credibilidad en el trabajo que se desarrolla ahí, y de no ver reflejadas las necesidades de la población en las decisiones y en el trabajo que realizan diputados y senadores, ¿no? Entonces, en la medida en que podamos permear esa información a través de los distintos medios, pues vamos a ser más exitosos en la apertura, ¿no? En esto de gestarla. María del Carmen Nava Polina, te agradecemos mucho que hayas asistido en esta sede alterna a Noticias del Congreso y que nos hayas explicado a detalle este concepto de Parlamento abierto, que con esto que nos explicas vemos que va avanzando poco a poco en nuestro Congreso Federal y en los congresos del país. Muchísimas gracias. Encantada, muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Al regreso tenemos más de la actividad en los plenos de ambas cámaras del Congreso Federal. Ya regresamos.